Muy buen día a todos. Mi nombre es Ever Gerardo Lugo Granados y el día de hoy tengo el gusto de presentarles los resultados de un estudio titulado Análisis comparativo de colectores solares de placa plana evacuados. El trabajo fue desarrollado en colaboración con el doctor Lázaro Canizales Dávalos y el doctor Martín Picón Núñez. A lo largo de la presentación analizaremos el comportamiento térmico, hidráulico y económico de dos configuraciones de colectores solares planos evacuados tanto en condiciones limpias como bajo ensuciamiento por scaling, fenómenos común en sistemas térmicos que usan agua como fluido de trabajo. Para iniciar me gustaría mostrarles la estructura de esta presentación, la cual está organizada en 5 secciones principales: introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. Eh, la creciente necesidad de adoptar fuentes de energía renovables ha impulsado el desarrollo de tecnologías solares térmicas más eficientes. Una de las alternativas más prometedoras es el uso de colectores solares de placa plana evacuados, como se muestra en la figura, los cuales permiten reducir las pérdidas de calor por convección, mejorando así su rendimiento térmico. Sin embargo, existen muchos desafíos como son las condiciones climáticas que no podemos controlar. Igual existen otros factores que afectan directamente el desempeño de los colectores que sí podemos controlar, como es el ensuciamiento por scaling. Este es causado por las sales minerales que se depositan en la superficie de los colectores. De acuerdo con la literatura, alrededor del 90% de estas sales son carbonato de calcio, lo cual puede generar una disminución significativa en el desempeño de los colectores. En este estudio se presenta un análisis comparativo del desempeño de dos configuraciones de colectores solares evacuados. Por un lado, los colectores con tubos en paralelo y por otro, los colectores con tubo en serpentín, como se muestra en estas figuras. Ambas configuraciones fueron evaluadas bajo dos condiciones operativas: primero en condiciones limpias y posteriormente considerando ensuciamiento causado por la deposición de sales de carbonato de calcio. Posteriormente, para analizar su desempeño, se evaluaron los impactos térmicos, hidráulicos y económicos mediante un estudio de caso que consistió en diseñar una red de colectores solares destinada a calentar agua desde los 25 grados hasta los 90 grados centígrados, como se muestra en la figura, en este esquema propuesto, el cual permitió dimensionar el número de colectores por línea necesarios para alcanzar la temperatura objetivo bajo distintas condiciones de operación. Metodología. Para este estudio se implementó una metodología integral que permite comparar el desempeño energético, el comportamiento hidráulico y el comportamiento económico de cada tipo de colector solar, tanto en condiciones limpias como bajo ensuciamiento por acumulación de carbonato de calcio, también conocido como scaling. En total, se desarrollaron 4 modelos complementarios: un modelo térmico, un modelo hidráulico, un modelo de ensuciamiento y por último un modelo económico. El modelo térmico permite estimar el calor útil entregado por el colector y su eficiencia global. Este calor útil se calcula como la diferencia entre la energía absorbida y las pérdidas de calor hacia el medio ambiente, eh, las cuales dependen de la eficiencia global de pérdida.
A su vez, se consideran las resistencias por radiación y por convención entre placas absorbentes y lo que es la cubierta, como muestro aquí en esta figura. Eh, Aquí tenemos los tubos y tenemos la placa absorbente. Llega la radiación a través de la cubierta transparente, se absorbe una parte de calor y la otra se regresa o se pierde hacia el medio ambiente. Durante este trayecto, pues hay muchas resistencias que se oponen a esa transferencia de calor, como se muestra en esta otra figura. Eh, Además de este modelo, se incorpora una resistencia térmica adicional que depende del ensuciamiento, el ensuciamiento que se genera dentro de los tubos por la deposición de carbonato de calcio. Pues esta resistencia adicional reduce el factor de eficiencia y en consecuencia disminuye la transferencia de calor hacia el fluido. Pues también tenemos la eficiencia térmica del colector, la cual depende directamente de este calor útil y de la radiación incidente sobre la placa. Con esto podemos cuantificar con precisión el efecto del ensuciamiento sobre el rendimiento térmico. Posteriormente tenemos un modelo hidráulico que nos permite analizar las pérdidas de presión a lo largo del sistema, un aspecto fundamental para evaluar el desempeño operativo de los colectores. El ensuciamiento dentro de los tubos reduce el diámetro hidráulico efectivo, lo que aumenta la resistencia al flujo y exige un mayor esfuerzo de bombeo. De esta forma, el modelo permite cuantificar el impacto del ensuciamiento en el consumo energético del sistema, un factor clave tanto en la eficiencia energética como en los costos operativos. Tenemos también el modelo de ensuciamiento, el cual nos permite determinar la acumulación de carbonato de calcio dentro de los tubos del colector. Para ello se utiliza esta expresión matemática, la cual nos describe la deposición del carbonato de calcio en función del tiempo, considerando variables como velocidad del flujo, temperatura y lo que es la dureza del agua. Bien, esta acumulación de carbonato de calcio genera resistencia térmica adicional que dificulta la transferencia de calor y al mismo tiempo genera una resistencia hidráulica que incrementa la caída de presión. Si vemos, aquí tenemos esta resistencia térmica, RS, que está en función del tiempo y de las variables antes mencionadas. En efecto, este fenómeno afecta a los dos tipos de colectores, tanto con tubos en paralelo y los que tienen tubos en serpentín, aunque su impacto varía según el diseño y las condiciones de operación. Posteriormente tenemos el análisis económico. Para este análisis empleamos el modelo de costo total es igual al costo operativo más el costo de inversión de los colectores. El costo operativo depende del costo unitario, la potencia de bombeo y el tiempo de operación. Por su parte, el costo de inversión de los colectores depende del costo unitario de cada colector, el factor de anualización, el cual determinamos a 20 años y con un interés del 10%, y depende de la cantidad o el número de colectores. En esta sección se presentan los resultados obtenidos bajo las siguientes condiciones de operación.
Una radiación de 630 watts por metro cuadrado, temperatura de entrada de 20 grados centígrados, un caudal de 4 litros por minuto y una dureza del agua de 250 partes por millón de carbonato de calcio. En esta gráfica se observa la temperatura respecto al número de colectores. En la línea roja vemos que con una configuración en serpentín se requieren 23 colectores en serie para alcanzar la temperatura objetivo de 90 grados centígrados, mientras que con una configuración en paralelo, línea azul, se requieren únicamente 20 colectores para alcanzar esa temperatura. En esta otra gráfica se muestra la caída de presión respecto al número de colectores. Se observa que al aumentar el número de colectores, la caída de presión aumenta exponencialmente, siendo mucho mayor para cuando tenemos una configuración de serpentines. Se observa una diferencia de más de 12.000 kilopascales entre una configuración y otra. Respecto a la eficiencia, vemos que la eficiencia se reduce al incrementar el número de colectores. Cuando tenemos un colector se alcanza la eficiencia máxima, que es de 0.8 para una configuración en paralelo y de 0.76 para una configuración en serpentín. Un comportamiento muy similar ocurre cuando graficamos la carga térmica respecto al número de colectores. Cuando tenemos un colector, obtenemos mayor cantidad de carga térmica. Y esta va disminuyendo al aumentar el número de colectores. Esto es porque existe una mayor pérdida al aumentar el número de colectores. Ahora analizamos el impacto del ensuciamiento entre los colectores de tubo en paralelo y los tubos en serpentín. Cuando existe ensuciamiento y en condiciones limpias, observamos en esta gráfica de eficiencia contra colectores que para los colectores en serpentín sin ensuciamiento, los cuales requerimos 23 para alcanzar la temperatura objetivo, esta eficiencia es de 0.45. Si nosotros consideramos ensuciamiento, esta eficiencia baja a 0.43 para el mismo número de colectores. Si ahora usamos colectores en paralelo, requerimos nada más 20 para alcanzar la temperatura objetivo. Y cuando no operamos con ensuciamiento en condiciones limpias, alcanzamos una eficiencia de 0.6. Al operar en condiciones de ensuciamiento, con este mismo tipo de colectores, la eficiencia baja a 0.55. Observando un panorama general, observamos que con y sin ensuciamiento la eficiencia es mayor para colectores con una configuración de tubos en paralelo. Ahora, si observamos la carga térmica respecto a los tipos de colectores, con ensuciamiento y sin este se observa el mismo comportamiento. Se tiene menor carga térmica cuando se opera con serpentines que cuando se opera con tubos en paralelo. Si analizamos la caída de presión, se observa que sin ensuciamiento y con colectores en serpentín, se obtiene una caída de presión de aproximadamente 2.400 kilopascales. Más bien, perdón, 3.000 kilopascales. Al operar con ensuciamiento, aumenta más de 16.000 kilopascales.
Al operar con eh, colectores en paralelo, la caída de presión es de aproximadamente 100 kilopascales. Si aumentamos si operamos con ensuciamiento, esta caída de presión aumenta a aproximadamente 1500 kilopascales. El aumento es considerable, pero se tiene un aumento mayor cuando se opera con una configuración en serpentín. Analizando los costos respecto al tipo de colector con y sin ensuciamiento, se observa un comportamiento similar. Se tiene mayor costos cuando se opera con colectores en serpentín. Al operar con ensuciamiento, este costo incrementa considerablemente. Para colectores con una configuración en paralelo, los costos son mucho menores. Bien, ahora tenemos las conclusiones. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el diseño con tubos en paralelo ofrece ventajas claras frente al de los tubos en serpentín, tanto en eficiencia térmica como en comportamiento hidráulico y en lo que es costos operativos. Incluso cuando el sistema opera bajo condiciones de ensuciamiento por deposición de scaling o carbonato de calcio. Desde el punto de vista económico, el uso de tubos en paralelo representa un ahorro superior a los $2,500 en condiciones limpias. Cuando se consideran las incrustaciones o ensuciamiento, este ahorro puede incrementar hasta los $7,500, lo que posiciona a la configuración en paralelo como una alternativa más rentable y eficiente a corto y largo plazo. Como recomendación técnica, se sugiere emplear colectores con tubos en paralelo en aplicaciones pues, de larga y corta duración, en ambientes donde hay una alta dureza. Y pues para esto hay que complementar con estrategias preventivas de mantenimiento y limpieza, pues para preservar un desempeño óptimo de estos colectores. Pues en general este conjunto de análisis o resultados contribuyen a optimizar el diseño de redes de colectores solares y ofrecen criterios técnicos y económicos útiles para la selección de tecnologías en sistemas solares térmicos. En esta diapositiva se presentan las referencias que dan sustento al estudio desarrollado. Estas fuentes incluyen trabajos recientes y relevantes sobre el desempeño térmico de colectores solares evacuados, los efectos del ensuciamiento por scaling y los modelos del análisis termohidráulico y económico aplicados al sistema solar térmico. Todas ellas fueron fundamentales para validar los modelos utilizados y pues para comparar los resultados obtenidos con los reportados en literatura. Por último, quiero agradecer sinceramente al equipo de trabajo por su valiosa colaboración a lo largo de esta investigación. Agradezco también a la audiencia por su atención e interés en este tema de estudio. Muchas gracias por su atención.